Bueno, continuando con el tema de los glúcidos, ahora vamos a comenzar a hablar de algunas de sus propiedades químicas. Retomando el asunto de la isomería, podemos hablar de isómeros D y L. Estos ya los hemos venido trabajando y los conocemos bien. Para el caso de los carbohidratos, vamos a considerar que se trata de un isómero D o de un isómero L, fijándonos siempre en el átomo de carbono más alejado al grupo carbonilo y que además sea un átomo de carbono quiral. Yo voy a poder distinguirlos con facilidad y algo súper importante a destacar es que en el caso de los carbohidratos, en los seres vivos, los isómeros D son los más abundantes en la naturaleza. Ojo, los prefijos D y L se van a referir a la forma de la molécula con respecto al gliceraldehído. No necesariamente tienen que ver con la actividad óptica. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente nos desvía la luz polarizada a la derecha o a la izquierda, sino que como aquí tenemos mucha complejidad en las moléculas porque tenemos muchos carbonos quirales y por lo tanto, como ya vimos en el video anterior, la posibilidad de tener muchas moléculas diferentes, aunque se trate de una exosa que tenga un grupo aldehído nada más, pues vamos a tener muchas moléculas diferentes y por lo tanto es muy difícil observar el comportamiento de la luz polarizada. Por eso, por convención, nos estamos fijando únicamente en el gliceraldehído y por eso nos situamos en el carbono quiral más alejado del grupo carbonilo. Aquí tenemos unos ejemplos. Se trata en todos los casos de aldosas. Aquí tenemos el grupo aldehído en la parte superior. En todos los casos tenemos 4 átomos de carbono y lo que estamos observando es que cuando el grupo OH, que está en el carbono quiral más alejado del grupo aldehído, lo ubico hacia la izquierda, se trata de isómeros L. Pero si lo encuentro del lado derecho, entonces se trata de isómeros D. Puede estar variando, aquí lo tenemos de una forma bastante sencilla porque solamente tenemos 2 átomos de carbono quirales, pero bueno, podemos tener 3 o más. En ese caso, pues las moléculas se van haciendo más complejas, pero siempre nos vamos a estar fijando en ese detalle de que se trata del carbono quiral más alejado del carbonilo. Como les decía, pues estamos observando al gliceraldehído, al D-gliceraldehído y al L-gliceraldehído y esta es nuestra referencia. Aquí lo tengo representado como una estructura de Fischer. Estas son las que he venido utilizando y son muy sencillas porque estas estructuras de Fischer me permiten ubicar siempre al grupo aldehído o al grupo cetona en la parte superior, me permite ubicar la posición de los grupos OH y me permite entonces distinguir con facilidad si este se encuentra a la derecha o hacia la izquierda. Por convención, estas son las proyecciones que más se utilizan. Un detalle bien importante a destacar es que nuestros monosacáridos, cuando las tengo en una disolución acuosa, se van a ciclar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se van a comportar como una víborita que se está mordiendo la cola y va a ocurrir una reacción adentro de la misma molécula. ¿Una reacción entre quién? Entre un grupo hidroxilo, entre un alcohol y un grupo carbonilo, el aldehído o la cetona. Y entonces, como están reaccionando estos extremos de la molécula, pues entonces vamos a tener como resultado una estructura cíclica. Esto es súper importante porque este enlace hemiacetal que se forma está presente siempre que tenemos estas moléculas en solución acuosa. ¿Y cuándo ocurre esto? Pues siempre que se encuentran en el interior de una célula viva. Ojo, súper importante. Para que esto ocurra, la aldosa debe de tener por lo menos 5 átomos de carbono, por lo menos 5. Pero si se trata de una cetosa, por lo menos debe de tener 6. Puede tener más y la reacción va a ocurrir, pero no puede tener menos. Siempre vamos a tener que se ciclan si tenemos este número de átomos de carbono. ¿Por qué? Pues por impedimento estérico y esto nos va a quedar más claro en un momento. ¿Qué reacción es la que ocurre? La de el grupo carbonilo con el hidroxilo. Y entonces lo que se está formando es un enlace
hemiacetal. Aquí tengo el resultado. En este caso se trata de un aldehído. Y bueno, la reacción va a proceder porque si lo encuentro en un medio acuoso, el agua puede ceder protones, se va a protonar la estructura del grupo carbonilo. Al protonarse me va a quedar cargada positivamente, lo que va a hacer que este doble enlace sea atraído por la carga positiva y por lo tanto se rompa y me genere la posibilidad de que aquí pueda entrar el OH. Es un ataque nucleofílico a este átomo de carbono. Y finalmente, pues se rearreglan las estructuras y tenemos como resultado un hemiacetal. Bien. Lo mismo va a ocurrir con una acetona. En esta estructura tengo la acetona y va a estar sucediendo exactamente lo mismo cuando es atacada por un grupo OH y al final lo que tengo es un acetal. No un hemiacetal, simplemente cambia el nombre porque, bueno, tengo más radicales que están actuando como sustituyentes en la estructura. Para poder distinguir esto, pues nos son muy útiles las perspectivas de Howard, en donde en esta perspectiva de Howard yo puedo observar esta forma cíclica. Vamos a observarla con detalle. Aquí tengo al grupo carbonilo. Este va a reaccionar con el grupo OH del último carbono quiral. En este caso estamos usando como ejemplo a la D-glucosa, por lo tanto el grupo H se encuentra del lado derecho. ¿Qué sucede? Que este carbono va a reaccionar con el grupo OH y vamos a tener como resultado una estructura cíclica. Vamos a llamarla alfa D glucopiranosa. Vamos a ver a detalle cómo está ocurriendo esto. Aquí lo tenemos más desglosado. Observemos. Tenemos numerados del carbono 1 hasta el carbono número 6. La reacción va a ocurrir entre este carbono 1 y el 5. Ya dijimos que tiene que ser un carbono quiral en donde se ubique el OH que va a reaccionar. Si yo la doblo a esta estructura, si yo la doblo para ir acercando este grupo OH al carbono número 1, tengo esto como resultado. Nuevamente estoy numerándolo para que no nos perdamos. Carbono 1, carbono 2 y así sucesivamente hasta el carbono número 6. ¿Quién reacciona con quién? Carbono número 1 con el OH ubicado en el carbono número 5. Ocurre un ataque nucleofílico. El par de electrones disponibles del grupo H ataca al átomo de carbono. Esto va a hacer que el par de electrones del doble enlace carbono-oxígeno se bote y quede disponible para atrapar un protón. Y por lo tanto, ocurre el enlace oxígeno-carbono. ¿Oxígeno de quién? Oxígeno del grupo hidroxilo con el carbono número 1. Y como resultado, tenemos que se cicla la molécula. Observemos dos cosas en particular. Primero, se trata de una estructura cíclica en donde tenemos un hexágono, pero ojo, no todos los vértices de mi hexágono son carbonos. Tengo un oxígeno aquí. El carbono número 6, que no es un carbono quiral en la estructura lineal, queda fuera de la estructura, queda libre. Este átomo de carbono junto con su OH queda libre. Se forma este enlace y si teníamos, para dibujarlo en forma correcta, que en la estructura teníamos al OH del lado derecho, entonces lo voy a escribir hacia abajo. Pero si el OH, como es el caso del carbono 3, se encontraba a la izquierda, lo voy a escribir hacia arriba y así sucesivamente. De esta forma tengo como resultado mi estructura cíclica. Otro detalle súper importante, observemos aquí que tengo flechas hacia la derecha y hacia la izquierda. Esto quiere decir que se pueden formar ambos isómeros, el isómero alfa y el isómero beta. ¿A qué se refiere esto de alfa y de beta? Pues se refiere a que si es alfa, el OH está proyectado hacia abajo, pero si es beta, el OH está proyectado hacia arriba. ¿Cuál va a ocurrir? Pues van a ocurrir las dos. Se van a formar las dos, no en la misma proporción porque son diferentes sus estabilidades por impedimento estérico del mismo arreglo del resto de los OHs
que están hacia arriba o hacia abajo de la estructura, pero se van a formar los dos e incluso tiene cierta movilidad el enlace y por lo tanto puede estar cambiando de posición. El OH puede quedar abajo o puede quedar hacia arriba o puede invertirse y a este fenómeno se le denomina muterrotación. Es la interconversión de un isómero a otro isómero. Otra cosa bien importante, ya dije por qué es alfa, ya dije por qué es beta, ¿por qué es D? Pues porque proviene de un isómero de la D-glucosa. D-gluco, que es el prefijo de la molécula original, y le voy a adicionar el término piranosa, si se trata de un ciclo de 6 átomos, aunque no todos sean carbonos, pero si tengo 6 átomos y tengo un hexágono, se va a llamar piranosa. Entonces, quedamos que si nuestro compuesto cíclico tenía 6 átomos, le denomino piranosa. ¿Por qué piranosa? Porque proviene de una estructura que se llama pirano. Entonces, todos aquellos que tengan anillos con 6 átomos, hexágonos, les voy a denominar piranosas. Y si tienen 5 átomos, las voy a llamar furanosas por la estructura del furano. Aquí tenemos ejemplos de la furanosa. Siempre que tenga ciclos de 5 átomos, no todos de ellos tienen que ser carbonos, les voy a llamar furanosas. De tal manera que voy a tener diferentes estructuras cíclicas. Esta forma de representarlas es bastante sencilla porque me está indicando cómo está ocurriendo el enlace entre el carbono número 1 y el oxígeno en el carbono quiral más alejado del grupo carbonilo. La puedo representar de esta manera, indicando con precisión si los grupos OH van proyectados hacia abajo o hacia arriba de la estructura. Esto es muy importante porque si no tenemos isómeros diferentes y la realidad es que se va a comportar como una estructura más estable en donde no tengo un hexágono precisamente, sino una estructura de silla de montar. Todas estas estructuras son representaciones válidas para la misma molécula. Algunas nos representan mejor la realidad. Sabemos que esta, la número 3, nos representa mejor la realidad. Pero bueno, todas ellas nos permiten entenderlas.